Bienvenidos chicos a una nueva clase de política y ciudadanía. Ahora sí vamos a seguir avanzando con la unidad y vamos a empezar a hablar ahora de Estado de Derecho. ¿Qué significa que vivamos en un Estado de Derecho? Y sobre todo la parte más importante, lo que tiene que ver con los tres poderes del Estado. Avancemos entonces. Vivir en un Estado de Derecho significa que vivimos bajo el resguardo de una Constitución nacional. Esto implica que estemos amparados por una serie de derechos que nosotros los dividimos en tres generaciones de derechos. La primera generación de derechos se llama libertades negativas. Son todas aquellas cosas que el Estado no me prohíbe hacer. Puedo hacer cualquier cosa que no esté prohibida por el Estado. Puedo expresarme libremente, puedo reunirme con quien quiera, puedo asociarme para formar organizaciones con otras personas, o puedo ir de un lugar a otro sin ningún tipo de regulación por todo el país. Esto es lo que se llaman constituciones liberales que defienden a derechos liberales, justamente libertad de expresión, reunión, asociación, tránsito, etc. A mediados del siglo XX surgen los derechos de segunda generación y que vamos a llamar libertades positivas. El hecho de negativas y positivas no significa que uno sea bueno y otro malo, sino que en este caso son positivas porque no es simplemente dejar hacer por parte del Estado, sino que implica un poder hacer, que la gente pueda ejercer sus derechos. Por ejemplo, me pueden dar la libertad de educarme libremente, pero si yo soy pobre y no puedo pagar una educación privada, no voy a poder ejercer ese derecho. Entonces ahí entra el rol del Estado. El Estado, para asegurar esta segunda generación de derechos, va a crear escuelas, va a hacer educación pública, universidades, generar becas, un montón de políticas que me permitan que yo pueda ejercer mi derecho a educarme. En el primer caso, el Estado no actuaba y en el segundo caso el Estado actúa para generar las condiciones necesarias para que yo pueda ejercer mis derechos. Lo mismo con el trabajo, con la salud y con cualquier otro concepto al que yo tenga dificultades de acceder por alguna causa particular. Y finalmente, la tercera generación de derechos, que estos se empezaron a discutir en la década del 90 y nosotros los incorporamos en la reforma de 1994, son los derechos que tienen que ver con un ambiente sano para las personas, que las personas realicen sus actividades en un ambiente que sea sano y duradero para todos ellos. Y tiene que ver principalmente con los derechos medioambientales. La Constitución Nacional es una ley, la ley más importante, pero sigue siendo una ley. Nosotros tenemos muchísimas leyes y una normativa muy extensa. Esa normativa se ordena jerárquicamente. La jerarquía en la que se ordena una normativa en un país es lo que se llama pirámide de Kelsen, que fue la persona que definió este concepto. Un orden posible sería este. Arriba de todo se pone la Constitución Nacional. Por debajo de la Constitución, los tratados que mi país hace con otros países. Por ejemplo, la Declaración de Derechos del Niño. En el caso argentino, desde la reforma del 94, hay una selección de tratados que se incorporan a la Constitución Nacional. Entonces, la misma Constitución dice que tanto ella como estos tratados tienen jerarquía constitucional, es decir, estos tratados es como si fueran la misma Constitución argentina. Tienen el mismo valor. Por debajo de ellos hay leyes nacionales, que son las que hace el Congreso. Por debajo hay decretos ley, decreto legislativo, decreto de necesidad y urgencia, que los hace el presidente. Y por debajo de estos hay órdenes ministeriales, decretos reales, resoluciones. En el caso de Argentina, específicamente se llaman resoluciones, como la famosa resolución 125, que ponía retenciones al sector agropecuario, que generó una gran disputa con el campo en 2008, y que la hacen los ministerios que dependen del presidente. Esto significa, este orden, que lo que está más abajo, por ejemplo, las resoluciones, debe respetar a la Constitución. Si la Constitución dice una cosa y la resolución dice una cosa distinta, se va a hacer caso a la Constitución. Siempre se hace caso al que está arriba. Si la ley dice una cosa y el decreto dice una cosa distinta, se va a hacer caso a la ley. Ahora bien, supongamos que la ley y el decreto dicen dos cosas distintas. Técnicamente deberíamos hacerle caso a la ley, pero supongamos que en realidad esta ley no le hace caso a la Constitución y sí el decreto. En ese caso, el decreto, a pesar de estar abajo de la ley,
va a quedar vigente porque la ley es inconstitucional, no respeta la Constitución. Entonces, lo que importa es estar lo más arriba posible en la jerarquía normativa. Debajo de esto va a haber una pirámide exactamente igual aplicada a las provincias. Entonces, por debajo de todo esto vamos a tener la Constitución provincial, las leyes provinciales, los decretos de los gobernadores, las resoluciones de sus ministros, etc. Y por debajo de esa jerarquía, las jerarquías municipales, donde en algunas van a tener constitución y en otras no, depende de la provincia. Pero no se llaman constitución en el caso municipal, sino que se van a llamar cartas orgánicas, que son básicamente lo mismo. Vamos a ver qué dice la misma Constitución respecto de esto. En su artículo 31, la Constitución dice que esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto de 11 de septiembre de 1859. Este es un artículo que viene de la Constitución original de 1853, finalizada luego en 1860 con la incorporación de Buenos Aires, por eso se hace esta excepción. Pero básicamente lo que está diciendo la Constitución es que esta misma Constitución es la ley máxima del pueblo. Si lo dijera una ley común no serviría porque la ley es menor que la Constitución. Entonces se necesita que la misma Constitución asegure y reafirme su autoridad frente a cualquier otra cosa. Esto significa que un presidente o un diputado no pueden ir en contra de la Constitución. Ese es el límite que tiene nuestra democracia. Avancemos con otro artículo también muy interesante que tiene que ver con los tratados internacionales. En el artículo 75 habla de las atribuciones del Congreso. Se divide en varios incisos. Uno de ellos es el 22, que dice que le corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Está hablando del Vaticano. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Es decir, un tratado que yo firmo con otro país va a tener una jerarquía superior a la ley, pero inferior a la Constitución. Va a estar en el medio, como dice la pirámide de Kelsen. Ahora bien, como les mencioné anteriormente, hay ciertos pactos concretos, como por ejemplo la Declaración de Derechos del Niño, que están a la misma altura que la Constitución. Están por encima de los otros tratados. Están enumerados en la Constitución y tienen que ver principalmente con derechos de distintos colectivos. Finalmente, el último artículo que quería destacar es el artículo 30, que habla de la reforma constitucional, porque esta Constitución se va modificando a lo largo de los años, se va actualizando, pero el proceso es muy específico. No se puede actualizar así nomás, porque estamos hablando de la ley más importante y no puede depender de la voluntad popular de ese momento. Debe generar un consenso muy amplio en el país. Por eso el artículo 30 dice que la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos, de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Y acá hay muchas cuestiones. Para cualquier otro tipo de ley, con que más de la mitad de los miembros presentes del Congreso la voten a favor, ya se aprueba. Acá pide 2/3 partes, 2/3. Pero hago otra aclaración. No son 2/3 de los diputados que están votando en ese momento, sino 2/3 del total. La Cámara de Diputados tiene 257 diputados. No se preocupen, no se los voy a hacer acordar de memoria. 2/3 de 257 deben aprobar una reforma constitucional. ¿Qué pasa en el caso de que solamente vayan al Congreso 100 y los otros 157 no vayan al Congreso? Y de estos 100 que sí fueron, los 100 votaron a favor de la reforma. En ese caso, por más que sean más de 2/3 de los presentes, tampoco se aprueba la reforma constitucional. Votar en contra, abstenerse o no ir al Congreso es exactamente lo mismo en el caso de la reforma constitucional. Si no se consiguen los 2/3 de estos 257, no se va a aprobar la reforma constitucional. Y supongamos que sí se aprueba, que conseguimos las 2/3 partes de los diputados y de los senadores, que por cierto son 72. Tampoco se los voy a hacer memorizar. Una vez que se aprobó la reforma constitucional,
se va a convocar a una convención constituyente que son ellos los que van a redactar. No es que los partidos se van a juntar y van a hacer una constitución como ellos quieran. Van a tener que llamar a otra persona, por acuerdo de los partidos y de los presentes y de determinadas figuras. Le podrán hacer recomendaciones como tratar de reformar estos artículos o las convenciones para reformar estos otros, pero no van a poder redactarla como ellos quieran. Lo digo esto porque generalmente las reformas de la Constitución en Argentina todas tuvieron algún vicio, alguna parte mala, que ya lo veremos en otra oportunidad, pero difícilmente se respetó a rajatabla este artículo. Hubieron muchos errores a la hora de reformar la Constitución Nacional. Entonces, ¿cómo pueden ser las constituciones? Vamos a ver ahora una clasificación de cómo puede ser una Constitución Nacional. Primero, según su tipo de redacción. Una Constitución puede estar escrita. Es decir, hay un librito que dice Constitución Nacional y podemos leer absolutamente toda la Constitución. Hay otro tipo que es una Constitución dispersa, porque no está escrito o porque no hay un libro que diga Constitución Nacional, sino, por ejemplo, como es en Reino Unido, hay varias leyes y normativas que se consideran que son la Constitución Nacional. Y también hay cosas que no están escritas en la ley, pero que surgen de la costumbre, que uno ya sabe cómo son las cosas. Por ejemplo, el hecho de que no haya una ley que diga está prohibido matar, no significa que no sepamos que matar está mal, o que el derecho a la vida es importante. Ya no hace falta escribirlo, ya lo tenemos incorporado a través de la costumbre. Entonces esas cosas también pueden formar parte de la Constitución Nacional, a pesar de que no están escritas en un libro que dice Constitución Nacional. Otra clasificación es según su posibilidad de reformarse. Acá tenemos tres. Puede ser rígida, es decir, que establece un proceso específico para reformarla, o flexible, que se puede reformar igual que con cualquier otra ley. Como les mencioné anteriormente, para aprobar una ley en Argentina se necesita más de la mitad de los votos de los presentes en ese momento. Si la Constitución fuera flexible, se podía reformar con más de la mitad de los legisladores. Y hay una tercera posibilidad que es una Constitución pétrea, es decir, el texto constitucional no se puede reformar bajo ningún punto de vista. Y por último, la última clasificación es según el origen de esta Constitución. Puede ser una Constitución pactada, es decir, se juntan varios actores y forman una Constitución específica, o puede ser otorgado. Un órgano de poder específico la establece por su propia voluntad y la impone al resto de las personas. En el caso de Argentina, tenemos, según la redacción, es una Constitución escrita. Tenemos un libro que dice Constitución Nacional. Es rígida en cuanto al proceso de reforma, porque establece que se necesitan 2/3, pero tiene contenidos pétreos. Es decir, hay algunas cosas de la Constitución que no pueden reformarse. Por ejemplo, la democracia, el federalismo, la república, es decir, la división de poderes, y la confesionalidad del Estado. Reconocer a la Iglesia como sujeto de derecho público. Y también podríamos incorporar la libertad de cultos dentro de esto. Es decir, estos contenidos no los podemos modificar. No podemos hacer una reforma constitucional para eliminar la democracia e instalar una dictadura. Eso está prohibido. Vamos entonces a hablar de lo que tiene que ver con las reformas constitucionales y con los resultados de esta misma Constitución. Y debido a esto, la Constitución establece dos poderes distintos que son los que veremos a continuación. En primer término, un poder constituido, que está constituido por la Constitución, que emana de la misma Constitución. La Constitución lo creó, que son los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y el otro es el poder constituyente, que es el que se va a encargar de reformar o crear una Constitución. Se suele decir que el poder constituyente está en manos del pueblo. Y no sería raro, porque los que van a decidir si se reforma la Constitución o no es el Congreso. Y el Congreso son los representantes del pueblo. Aunque también en algunos casos se puede llamar a un referéndum, es decir, hacer una elección nacional para decidir si se reforma o no la Constitución. Este poder constituyente puede ser de dos maneras. Por un lado puede ser originario. Este es el poder constituyente de los que crearon la primera Constitución. En el caso argentino, la de 1853 o 1860, que es cuando se cierra el ciclo constitucional inicial, cuando se incorpora a Buenos Aires. No había ningún derecho superior, no había ninguna constitución previa que los limite, pero era una constitución que buscaba reconocer los derechos de las personas y la justicia, la igualdad ante la ley. Es muy importante, tenían en cuenta el contexto en donde estaban al escribirla, porque al escribir una constitución uno tiene que asegurarse de que se puede cumplir.
Yo puedo poner como derecho que todos tenemos el derecho de viajar a la luna, pero eso es algo totalmente impracticable. Entonces tiene que ser algo real y que se debe actualizar conforme va avanzando la historia del país. Y el segundo poder constituyente es el derivado. Esto ya tiene que ver con los que reforman la Constitución y es un poder derivado porque sí hay un derecho superior. Hay una misma Constitución que limita el proceso de su reforma. A diferencia del poder constituyente originario que no tenía ninguna limitación, acá vamos a estar limitados por las leyes preexistentes, por la Constitución y por toda normativa que esté relacionada a este tema. Y finalmente, las partes de la Constitución. La Constitución la podemos dividir en varias partes. La primera de ellas es el preámbulo. Seguramente escucharon hablar de él, muchos se lo saben de memoria, no se los voy a pedir tampoco, porque para eso pueden tener la Constitución en el celular o en el librito. Pero sí está bueno que la repasemos y la analicemos para que entiendan qué elementos tiene dentro de ella. El preámbulo redactado desde 1853 dice lo siguiente: Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Vamos entonces a desmenuzar este preámbulo para saber qué significa todo esto que acabamos de leer, que parecen palabras bonitas, pero en realidad tienen un sentido muy importante. Entonces, yo destaqué las siguientes palabras, o frases. La primera que destaqué es pueblo. Las personas que hicieron esta Constitución se establecen como representantes del pueblo. Lo que están haciendo acá es darle el poder originario al pueblo. Es decir, lo que estamos haciendo es todo en nombre del pueblo y el pueblo es fuente de toda razón que lleva esta Constitución. Es lo que le da legitimidad. Básicamente están diciendo el poder lo tiene el pueblo, nosotros simplemente somos los representantes de él. No es que estamos haciendo la Constitución según nuestra propia voluntad. Lo hacemos porque representamos al pueblo. Y esto es muy importante porque reconoce al pueblo como el actor fundamental. El segundo ítem, provincias preexistentes. Acá mezclé dos frases, pero lo hice porque básicamente lo que establece el preámbulo es que las provincias son anteriores al país Argentina. La Constitución surgió de un acuerdo entre distintas provincias, a la que luego se sumó Buenos Aires, y después se formó el país. Esto va a ser muy importante porque vamos a hablar de un país federal, de un país que reconoce distintos gobiernos provinciales. Y es justamente por esto. La nación argentina se fue formando con distintas funciones que las provincias le fueron cediendo a la nación, y también conservaron varias otras. Por eso es importante destacar que primero vinieron las provincias y luego vino la nación argentina. Luego dice con el objeto de, y ahí dice un montón de objetivos, que es básicamente el objetivo de firmar esta Constitución. Que haya un bienestar general, que nos podamos defender, que haya paz, libertad, para nosotros y para todos los que van a venir después. Y esta última que quiero destacar que me interesa mucho, para todos los que quieran habitar en el suelo argentino. Y esto lo voy a destacar porque la Constitución lo dice muchas veces. La Constitución no habla de argentinos. Estos derechos no son para los argentinos. Estos derechos son para los que habitan el suelo argentino. Ya por pisar la Argentina, la Constitución te protege. Y esto que parece una tontería, no lo es, no es casual. Es algo pensado y trabajado porque en esta época, mediados del siglo XIX, surge la frase de Alberdi, gobernar es poblar. El gran objetivo de los constitucionalistas de esta época, sobre todo de Alberdi, que escribió las bases que fueron fuente de inspiración para la Constitución argentina, se consideraba que había que atraer inmigrantes para poblar el país. Por eso la Constitución está hecha a la medida de la defensa de los derechos de los pueblos inmigrantes, una tradición que se conserva hasta nuestros días, por ende argentinos y extranjeros tienen los mismos derechos solo por habitar este suelo. Lo último que voy a mencionar que no había marcado, pero que me parece interesante destacarlo, es la frase siguiente, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Y ahí se entiende por qué la confesionalidad del Estado es un contenido pétreo que no se puede modificar, porque justamente el origen
de la Constitución está basado en la protección de Dios y en los preceptos cristianos. Por eso la Constitución sostiene el culto católico, como menciona en su artículo 2. Esta es la primera parte, la introducción a la Constitución. Luego hay una parte dogmática. Básicamente se establecen los derechos de las personas y los objetivos que va a tener este Estado. Va a establecer también, por ejemplo, la forma de gobierno, que haya un federalismo, que seamos una república, que defendamos la fe cristiana. Todo esto está en la parte dogmática y es una parte que no se puede modificar. Por eso es dogmática. No se puede modificar en el sentido de restar derechos. Sí puedo sumar otros derechos que no estén en esta época. Pero, por ejemplo, el artículo 17 habla de la defensa de la propiedad privada. Yo no puedo hacer una reforma que modifique o retire ese derecho. Por eso es una parte dogmática. Si yo lo quiero fortalecer, está bien. No puedo restar derechos. Y la última parte es la parte orgánica, de organismo, que ahí ya va a establecer de cuáles son las autoridades del país, tanto nacionales, provinciales como municipales. Establece los poderes de gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial, cómo se eligen sus representantes, cuánto duran sus mandatos, qué funciones van a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está en la parte orgánica. Esta Constitución Nacional va a establecer una forma determinada de gobierno. Lo va a hacer en su parte dogmática, en su artículo 1, que, como vemos acá, el capítulo 1, que se llama Declaraciones, Derechos y Garantías, dice que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según lo establece la presente Constitución. Y acá ya menciona 3 conceptos muy importantes. Vamos a analizar a estos 3 conceptos. El primero de ellos es la república, que establece que hay un respeto a la Constitución. La Constitución está por encima de todo. Y lo contrapone a lo que es, por ejemplo, una monarquía, donde ahí ya tenemos un poder del rey, y la Constitución se equipara al rey. Además, para asegurar este control, el poder político no está concentrado, sino que se divide en partes. Hay 3 poderes. ¿Por qué hay 3 poderes en nuestro país? Imagínense que el presidente fuera el único poder y tuviera dentro de sí también la facultad legislativa y judicial. Esto significaría que el presidente crea una ley, la hace cumplir y además juzga si está bien o si está mal. Es mucho poder para una persona. Nadie podría discutirle, porque él sería la persona que tiene la última palabra como poder judicial. El hecho de establecer 3 poderes distintos, que uno legisle, es decir, que haga leyes, que el otro ejecute, es decir, que aplique estas leyes, y que el último judicialice, es decir, que controle que lo que se está haciendo sea legal y respete la Constitución y las leyes, esta división permite que haya un control entre los 3 poderes, que los 3 poderes se controlen mutuamente, y de esta manera ninguno puede imponerse por sobre el otro, ni nadie sería demasiado poderoso como para mandar a todos. Esto es lo que nos diferencia de una dictadura, donde el poder se concentra en un solo grupo o en una sola persona. El segundo elemento era una democracia representativa. El artículo 22 sostiene que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición. Un delito bastante grave porque básicamente la Constitución establece un organismo de representación del pueblo y nadie puede estar por fuera de él. No podemos los 44 millones de argentinos decidir las políticas que va a tomar el gobierno. Es decir, no podemos juntarnos los 44 millones a decidir si le pagamos al Fondo Monetario, si construimos una escuela, si construimos una represa en algún lugar. No se puede hacer eso. Es imposible, físicamente imposible. No entramos todos en una asamblea. Por esta razón, como somos tantos, un grupito reducido nos termina representando y gobiernan según nuestra propia voluntad, supuestamente. Por eso el pueblo como tal no va a gobernar, ni va a debatir entre sí, sino que eso se lo deja a un grupo de representantes, en este caso el poder ejecutivo y el poder legislativo. El legislativo delibera y hace leyes, y el ejecutivo gobierna, es decir, aplica estas leyes, toma las mejores políticas para aplicar estas leyes. Y finalmente, el último elemento es el federalismo, que es básicamente que hay distintos niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, en el caso de Argentina, pero no solo hay distintos niveles, sino que cada uno tiene
autonomía. Es decir, se dan sus propias autoridades y se dan sus propias normas. El municipio saca ordenanzas, la provincia saca leyes provinciales. Incluso puede pasar que el presidente sea de un color político y el gobernador de otro. Miremos hoy en día, el presidente es del Frente de Todos y el jefe de gobierno porteño, que sería como un gobernador, es de Cambiemos, un color totalmente distinto. Y hay gobernadores radicales, gobernadores kirchneristas, hay gobernadores peronistas no kirchneristas, incluso hay gobernadores que representan a movimientos provinciales, como el Movimiento Popular Neuquino, un partido político que solamente existe en Neuquén y que gobierna esa provincia hace muchos años. Nuestro federalismo igualmente es bastante limitado. El caso de Estados Unidos es mucho más extremo, porque cada estado, por eso Estados Unidos, 50 estados, tiene incluso leyes particulares, como por ejemplo el tema de la pena de muerte. Hay estados donde se aplica la pena de muerte y hay estados donde no se aplica. Y obviamente cada uno es representado por un partido político distinto. El caso de Estados Unidos es particular porque, como vimos anteriormente, es un bipartidismo, hay solamente dos partidos. Entonces todos los estados se dividen en republicanos o demócratas. Y generalmente en la mayoría de los estados ganan siempre los mismos. Las elecciones se definen en 4 o 5 estados que se llaman estados pendulares porque suelen pendular entre un partido y el otro. Y son los que terminan definiendo efectivamente la elección presidencial cada 4 años. Lo contrario a este sistema federal es el sistema unitario. Recordemos la vieja disputa de la guerra civil entre unitarios y federales. Acá tenemos un poder central, como es el caso de Chile o Uruguay, donde esa autoridad elegida, el presidente, es el que va a definir al resto de los gobernadores e intendentes. Que la acción de gobierno esté descentralizada en distintos niveles no significa que el poder también esté descentralizado. Esa es la diferencia. Es mucho más fácil gobernar un país tan extenso dividiéndolo en partes y que cada uno se encargue de una partecita distinta. Por eso hablamos de descentralizar las funciones, sacarlas del centro. Eso no significa que tengan tanto poder, porque como les dije recién, el presidente va a definir quién se va a encargar de esa tarea específica. No podemos pretender que el presidente Alberto Fernández arregle los baches de la calle General Madariaga en San Justo. No se puede pretender eso. Pero sí lo podemos pretender del intendente, que gobierna un distrito mucho más chico, lo recorre más seguidamente y tiene como función estas tareas que tienen que ver con la obra pública. ¿Por qué nosotros tenemos este sistema? Y ahí volvemos al debate inicial que establecía el preámbulo, porque las provincias son previas al nacimiento de este país. Entonces fueron cediendo funciones, pero conservaron esta capacidad de tener un gobierno propio. Un federalismo limitado, sí, porque se dieron muchas funciones, pero sigue siendo un país federal donde cada provincia tiene su gobernador votado por el pueblo. Con esto entonces damos por finalizada la clase de hoy. Les agradezco que la hayan visto. La próxima será la última de la unidad 2, donde hablaremos específicamente de estos 3 poderes, de cómo están compuestos, cómo son electos, y ahí vamos a mechar un poco con la unidad que viene, que es la unidad de democracia. Porque lo que vamos a ver es cómo elegimos presidente, cómo elegimos diputados y senadores, y cómo se eligen los jueces del país. Sin nada más que decirles por hoy, les agradezco que hayan visto esta clase y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.